Nunca pensé que mi vida se convertiría en una historia digna de Reddit. Pero aquí estoy, contándolo todo porque todavía no sé si lo que viví fue un error, un acto de rebeldía emocional o simplemente el destino jugando conmigo. Solo sé que todo comenzó el día en que volví a ver a alguien que jamás imaginé que despertaría tantas emociones en mí, el hermano de mi ex. Y no es una exageración dramática. Lo que sucedió después cambió por completo mi manera de ver el amor, las relaciones y mis propios límites. Si crees que enamorarte de alguien prohibido solo pasa en las películas, espera a escuchar esto. Cuando terminé mi relación con Daniel, pensé que estaba cerrando una etapa. Habíamos estado juntos casi 2 años, y para ser sincera, nunca fue una relación tóxica ni dramática. Simplemente se apagó, como una vela olvidada en una habitación sin corrientes de aire. De repente un día desperté y supe que ya no sentía lo mismo, que el amor había dejado de moverse, de crecer, de respirar. Él también lo sintió, aunque le costó aceptarlo. Terminar fue doloroso, pero razonable. Dos adultos tomando una decisión madura, o eso creí en aquel momento. La vida a veces se burla de nuestras suposiciones más seguras. Durante meses intenté rehacer mi vida. Salía con amigas, me enfocaba en mi trabajo, incluso fui a algunas citas sin importancia que solo reforzaban algo. Nadie lograba mover algo dentro de mí. Estaba en esa fase extraña donde no sabes si estás sanando o si te estás acostumbrando a la idea de no sentir nada más fuerte que indiferencia. Y entonces, como si el universo se hubiese aburrido de verme avanzar lentamente, todo cambió con un mensaje inesperado. Era la invitación al cumpleaños de la hermana de mi ex, Lucía. Siempre tuve buena relación con su familia, especialmente con ella, que era casi de mi edad. No sabía si debía ir, pero después de pensar demasiado, decidí hacerlo. Quería demostrarme que lo había superado, que podía manejarlo. ¡Qué ironía! ¡Qué ingenuidad! Cuando llegué a la casa, todo parecía normal. Saludé sonriendo, tratando de mostrar seguridad aunque por dentro llevaba un nudo incómodo en el estómago. Hasta que lo vi. Marcos, el hermano menor de Daniel. Habían pasado meses desde la ruptura y casi un año desde la última vez que lo había visto en persona, y aún así, nadie me preparó para ese momento. Había cambiado. Y no hablo solo del físico, aunque era innegable que se veía diferente, más adulto, más seguro. Era su mirada, esa mezcla de sorpresa, calidez y algo más, algo que no supe descifrar en ese instante pero que me atravesó como un rayo silencioso. Intenté actuar como si nada, como si su presencia no hubiera alterado mi pulso. Pero él se acercó primero. Me sonrió con una naturalidad que me descolocó por completo. Me abrazó como si realmente hubiera echado de menos verme, como si yo no fuera la ex de su hermano, sino alguien que de verdad le importaba. Ese abrazo me dejó sin aire. No sé si fue la nostalgia, los recuerdos o simplemente el hecho de que llevaba meses sintiéndome emocionalmente invisible, pero ese contacto despertó algo en mí que creí muerto. Comenzamos a hablar, primero de cosas triviales, poniéndonos al día. Pero había algo distinto en la manera en que me miraba, en cómo me escuchaba, en cómo sonreía cuando yo lo hacía. Y yo, en lugar de alejarme, en lugar de recordar toda la lógica moral que debería haber puesto entre nosotros, me dejé llevar. Me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. No era amor, todavía no. Era una chispa, peligrosa, inesperada e imposible de ignorar. Durante la fiesta intenté mantener las distancias. Sabía que la familia, mis amigas, incluso mi propio cerebro racional me habrían advertido del desastre si pudieran leer lo que estaba empezando a sentir. Pero cuando la noche avanzó y la música bajó, terminamos conversando en la terraza. Él me dijo que siempre había sentido cariño por mí, que le había dolido nuestra ruptura aunque no fuera su historia. Y luego, casi susurrando, confesó algo que me dejó paralizada, que siempre me había visto como alguien especial. No supe qué contestar. No supe si debía parar todo allí mismo. Pero no lo hice. Esa noche no pasó nada físico. No hubo besos, ni caricias, ni decisiones impulsivas. Pero fue peor que si hubiera ocurrido algo. Porque lo que hubo fue una conexión, una complicidad silenciosa, un entendimiento profundo que nunca debería haber existido. Me fui de esa casa con el corazón acelerado, con la sensación de haber cruzado una línea invisible. Y toda la noche no pude dejar de pensar en él. En sus ojos, en su voz, y en lo que podía significar todo eso. Al día siguiente me desperté con culpa. Una culpa extraña, porque técnicamente no había hecho nada malo. Pero dentro de mí ya sabía la verdad. Quería verlo de nuevo. Quería hablar con él otra vez. Quería sentir esa chispa peligrosamente dulce. Peleé conmigo misma.
intentando convencerme de que era solo una ilusión, un engaño emocional provocado por la nostalgia y la soledad. Pero era mentira. Había algo más, algo real, algo que podría destruir muchas cosas si lo dejaba crecer. Y aún así, su mensaje llegó antes de que yo tomara una decisión. Un simple: ¿llegaste bien? Pero detrás de esas 3 palabras había un mundo entero. Mi mundo, a punto de desmoronarse y reconstruirse al mismo tiempo. Y fue en ese momento, al ver su nombre en mi pantalla, que entendí que mi vida estaba a punto de complicarse de maneras que jamás habría imaginado. Aquel mensaje parecía inofensivo, casi banal, pero en cuanto lo leí sentí ese vértigo interno que aparece cuando sabes que algo está a punto de salirse de control. Le respondí con un simple sí, gracias, y pensé que todo quedaría ahí. Pero no. A los pocos minutos, volvió a escribirme, esta vez con algo más personal, más directo. Me alegró verte ayer. Hacía mucho que no hablábamos. Te noté diferente, más tranquila, más tú. Esa última parte me desarmó. Nadie me había dicho algo así en meses. Nadie me había mirado de esa forma, con esa atención sincera que atraviesa el ego y llega al alma. Su mensaje se quedó rondando en mi cabeza todo el día. Intenté ignorarlo, concentrarme en mis cosas, pero la tentación era demasiado fuerte. Así empezó todo, con mensajes que poco a poco fueron llenando los vacíos que yo misma creía ya olvidados. Durante los días siguientes, hablar con Marco se volvió una costumbre. Primero por cortesía, luego por curiosidad, finalmente por necesidad. Nuestras conversaciones pasaron de lo casual a lo íntimo sin que nos diéramos cuenta. Hablábamos de todo, desde recuerdos tontos hasta cosas profundas que nunca había compartido con nadie más. Había una conexión auténtica, imposible de fingir. Pero cada vez que me reía con él, cada vez que me perdí en sus palabras, una voz en el fondo de mi mente me recordaba quién era. El hermano de mi ex. El límite que no debía cruzar. La línea que se iba borrando con cada palabra. No tardó en sugerir que nos viéramos. Al principio me negué, inventando excusas absurdas. Pero su insistencia era dulce, nada invasiva, solo honesta. Podemos tomar un café, nada más. Me gusta hablar contigo. Y lo peor es que a mí también me gustaba hablar con él. Así que acepté. Nos vimos en una cafetería pequeña, lejos de los lugares donde cualquiera pudiera reconocernos. Cuando llegó, lo vi y sentí ese nudo en el pecho, esa mezcla de nervios, emoción y miedo. No podía negar que estaba nerviosa, pero también había algo cálido en su presencia. No era el chico tímido que recordaba de antes, era alguien con una calma extraña, una mirada segura, como si supiera exactamente lo que hacía. Pasamos horas hablando. No hubo silencios incómodos ni miradas forzadas. Todo fluyó de una manera tan natural que asustaba. En un momento se me quedó mirando, y sin romper el contacto visual me dijo, «Sé que esto no debería pasar, pero me cuesta dejar de pensar en ti». Sentí que el aire se detenía. No supe qué decir. Podía haberme levantado, podía haber puesto fin a todo ahí mismo. Pero en lugar de eso, sonreí. Y en esa sonrisa se escondía toda la tormenta que estaba a punto de desatarse. A partir de ese día comenzamos a vernos más seguido, siempre con cuidado, siempre evitando cualquier posibilidad de ser vistos por alguien que pudiera hablar. Era un secreto, y los secretos tienen ese extraño poder de hacer que todo se sienta más intenso. Cada encuentro era un riesgo, y precisamente por eso se sentía tan vivo. Pero cuanto más lo veía, más difícil era detenerme. Había algo en su forma de escucharme, en su manera de hacerme sentir comprendida, que me atrapaba por completo. Era como si por fin alguien me viera sin juzgar, sin expectativas, solo por lo que realmente era. Una noche, mientras caminábamos por el paseo marítimo, se detuvo de repente y me tomó de la mano. No dijo nada, solo me miró. Y fue ahí cuando me besó. No fue un beso impulsivo, ni robado. Fue suave, sincero, inevitable. Sentí como si el tiempo se detuviera, como si todo lo que estaba mal en mi vida se disolviera por un momento. Pero cuando nos separamos, la realidad volvió con toda su fuerza. Él era el hermano de Daniel, y eso lo cambiaba todo. Esa noche no dormí. Mi cabeza era un campo de batalla entre la razón y el deseo. Sabía que estaba jugando con fuego, que en cualquier momento todo podía explotar, pero no podía alejarme. Al día siguiente me escribió, «No quiero que te sientas mal por lo que pasó. No fue un error para mí». Y ahí supe que ya no había vuelta atrás. Durante semanas seguimos viéndonos, escondidos entre excusas y mentiras piadosas. Era hermoso y aterrador a la vez. Cada vez que estábamos juntos sentía que el mundo desaparecía,
pero cada vez que me quedaba sola me invadía la culpa. Había momentos en los que pensaba que todo podía funcionar, que el amor podría justificar lo imposible. Pero también sabía que, si Daniel se enteraba, no solo me odiaría, sino que podría destrozar el vínculo entre los dos hermanos. Y entonces, como si el destino decidiera ponerme a prueba, ocurrió lo inevitable. Un día recibí un mensaje de Daniel. Me decía que quería verme, que necesitaba hablar conmigo. No mencionaba el motivo, pero su tono era diferente, serio, casi frío. En ese instante supe que algo estaba mal. Mis manos temblaban mientras leía el mensaje. Sentí un nudo en el estómago, un presentimiento oscuro que me hizo dudar si Marcos y yo habíamos sido tan cuidadosos como creíamos. Mi corazón latía con fuerza. Había llegado el momento que más temía, aunque aún no sabía exactamente qué iba a pasar. Lo único que sabía era que mi secreto estaba a punto de ser descubierto, y que nada volvería a ser igual después de eso. El mensaje de Daniel me dejó paralizada. No era común que quisiera verme, y menos después de tanto tiempo sin hablar. Su tono tenía algo inquietante, una mezcla de seriedad y distancia que me erizó la piel. Lo peor fue que, apenas terminé de leerlo, recibí otro mensaje de Marcos. Mi hermano me acaba de escribir, dice que quiere hablar contigo. No sé si sospecha algo, pero por favor, ten cuidado con lo que dices. Aquellas palabras me confirmaron mis peores miedos. Algo había cambiado, algo se había filtrado, y ya no había manera de retroceder. Pasé toda la mañana imaginando escenarios. Tal vez alguien nos había visto juntos, tal vez un comentario fuera de lugar había encendido las alarmas, o quizás simplemente la intuición de Daniel había hecho su trabajo. Cuando finalmente acepté encontrarme con él, sentí que caminaba hacia una trampa. Elegimos un café discreto, el mismo donde meses atrás habíamos cerrado nuestra historia con palabras educadas y un adiós forzado. Pero esa vez, la energía era completamente distinta. Cuando llegó, noté que había cambiado. Su mirada ya no era la de alguien dolido por una ruptura, sino la de alguien que sospechaba algo importante. Se sentó frente a mí y no perdió tiempo en rodeos. ¿Estás saliendo con mi hermano? Me quedé sin aliento. Ni siquiera tuve tiempo de pensar en una excusa. Su pregunta fue directa, cortante, imposible de esquivar. Lo miré a los ojos intentando encontrar una salida, pero la única verdad que podía decirme a mí misma era que sí, lo estaba haciendo. No contesté, y ese silencio fue suficiente para confirmarle todo. Su mandíbula se tensó, apartó la mirada y exhaló con rabia contenida. «No puedo creerlo», murmuró. «De todas las personas del mundo, tenías que fijarte en él». Intenté explicarme, decirle que nada había sido planeado, que simplemente había pasado. Pero cuanto más hablaba, más notaba cómo su rostro se endurecía. «¿Sabes lo que esto significa? ¿Sabes lo que va a pasar en mi familia cuando se enteren?» Su voz subía de tono, y la vergüenza me invadía como una ola fría. Intenté mantener la calma. Le pedí que no lo juzgara, que no se adelantara, pero no quiso escuchar. «Siempre pensé que eras distinta», dijo, con un tono que me desgarró por dentro. «No pensé que serías capaz de hacer algo así». Quise gritarle que no era una traición, que yo no había buscado reemplazarlo, que lo que sentía por Marcos era algo diferente, limpio, inesperado. Pero cada palabra parecía empeorar las cosas. Terminó levantándose y diciéndome que no quería volver a verme. Su mirada, antes llena de cariño y recuerdo, ahora solo tenía decepción. Salí de aquel café temblando. Sentía una mezcla insoportable de culpa y tristeza, pero también una rabia silenciosa. ¿Por qué tenía que ser un pecado sentir algo sincero? ¿Por qué el pasado tenía que definir lo que podía o no podía vivir? Cuando le conté a Marcos lo que había pasado, su reacción fue más serena de lo que esperaba. «Lo sabía», me dijo, con una calma inquietante. «Tarde o temprano iba a descubrirlo. Pero no me arrepiento». A pesar de todo, seguimos viéndonos. Pero ya nada era igual. Había una sombra constante entre nosotros, una tensión que antes no existía. Su familia empezó a sospechar, y la situación se volvió insostenible. Lucía, su hermana, me escribió una tarde con un mensaje lleno de insinuaciones. «No sé qué está pasando entre tú y Marcos, pero si es lo que creo, deberías pensarlo bien. Estás destrozando algo que no podrás reparar». Aquello fue un golpe bajo. Sentí que todos estaban en mi contra, que lo nuestro era un error imposible de defender. Pero Marcos insistía en que lo intentáramos, que no podíamos dejar que la culpa nos robara lo que sentíamos. Su determinación me conmovía, pero también me asustaba.
porque mientras se parecía dispuesto a enfrentarlo todo, yo empezaba a sentir que el mundo se nos venía encima. Las miradas, los comentarios, los silencios incómodos cuando coincidíamos con alguien de su entorno, todo pesaba cada vez más. Y aún así, cuando estábamos juntos, todo ese ruido desaparecía. En sus brazos, el mundo volvía a tener sentido. Una noche, en su apartamento, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, me dijo algo que marcó un punto de no retorno. Si hace falta, me alejo de mi hermano. No puedo vivir fingiendo que no te quiero. Lo miré, incrédula. Sentí el corazón desgarrarse. No puedes decir eso, le respondí. Es tu hermano, tu familia. No quiero que me elijas a mí sobre él. Pero él solo negó con la cabeza. No se trata de elegir, se trata de ser sincero. Estoy cansado de ocultar lo que siento. Esa noche me quedé dormida en su pecho, entre la calma y el miedo. Amarlo era tan fácil, y al mismo tiempo, tan peligroso. Al despertar, supe que no había vuelta atrás. Las consecuencias ya estaban en camino, y solo era cuestión de tiempo antes de que el secreto explotara del todo. Y, como si el destino quisiera asegurarse de que no nos engañáramos con ilusiones, el golpe final llegó antes de lo que esperábamos. Una llamada, una sola frase al otro lado del teléfono, bastó para que todo se viniera abajo. Marcos, tu padre quiere hablar contigo sobre algo que ha visto. En ese instante, supe que el fin se acercaba. No solo se trataba de un amor prohibido, sino de una historia que estaba a punto de destruir más de una vida. Cuando Marcos colgó aquella llamada, su rostro perdió todo color. Me miró en silencio durante varios segundos, como si su mente intentara procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Mi padre nos vio, dijo finalmente, con un hilo de voz casi roto. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Todo mi cuerpo se paralizó, como si mi cerebro se negara a aceptar lo que acababa de oír. No pregunté cómo, ni cuándo, porque en el fondo ya sabía que tarde o temprano ocurriría. Habíamos sido cuidadosos, sí, pero nunca invisibles. La culpa no tarda en dejar rastros, y la verdad, por más que se oculte, siempre encuentro la forma de salir a la luz. Marcos intentó calmarme, aunque era evidente que él también estaba aterrado. Voy a hablar con él, me dijo, quiero hacerlo antes de que hable con Daniel. Pero su voz temblaba, y yo sabía que en ese momento ninguno de los dos tenía el control de la situación. Pasé la noche despierta, con la mente dando vueltas, imaginando cada posible desenlace. Sabía que para su familia esto no sería solo una sorpresa, sino una traición. Fui su nuera durante años, compartí cenas familiares, viajes, celebraciones. Había fotos mías en su casa, en su memoria, en su historia. Y ahora, convertirme en la pareja del hijo menor era casi impensable. Al día siguiente, Marcos fue a hablar con su padre. Me pidió que no fuera, que dejara que él se encargara. Pero cada minuto que pasaba sin saber nada era una tortura. Cuando por fin me llamó, su voz sonaba rota. Fue peor de lo que imaginaba, dijo. No gritó, no insultó, pero su mirada fue suficiente. Me dijo que estaba decepcionado, que esto iba a destruir a la familia, que Daniel nunca me lo perdonaría. Y entonces me dijo algo que me partió el alma. También dijo que tú no deberías volver a acercarte a nosotros. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia. No por lo que dijera su padre, sino porque me dolía que me viera como una intrusa, como alguien que había contaminado algo puro. Le pedí a Marcos que lo dejara estar, que tal vez era una señal de que debíamos parar, pero él se negó. No voy a renunciar a ti porque los demás no lo entiendan, me dijo con una firmeza que me desarmó. Esta vez no voy a dejar que nadie me diga con quién puedo estar. Pero la situación se volvió insostenible. Los rumores empezaron a circular. Algunos amigos comunes comenzaron a hacer preguntas, y pronto Daniel también se enteró de que su padre lo sabía todo. Me llamó una noche, y esta vez no hubo gritos, solo silencio. Un silencio tan denso que dolía. Solo quiero saber si es verdad, dijo con una calma que era más aterradora que la furia. Dímelo tú. No tuve fuerzas para mentirle. Sí, respondí. Es verdad. Lo que vino después fue una avalancha de palabras que todavía me cuesta recordar. Me dijo que lo había traicionado, que había jugado con su familia, que lo nuestro nunca debió existir. Intenté explicarle que no lo habíamos planeado, que simplemente ocurrió, pero él ya no escuchaba. No puedo creer que le estés haciendo esto, mi hermano, gritó. ¿Sabes lo que le va a costar mirarme a la cara después de esto? Y entonces me lanzó una frase que se me quedó grabada como un eco perpetuo.
Si de verdad lo amas, demuéstralo alejándote. No destruyas lo poco que queda entre nosotros. Esa noche lloré como no lo hacía desde nuestra ruptura. No por Daniel, sino por todo lo que se estaba rompiendo alrededor. Era como ver un incendio y no poder hacer nada para detenerlo. Marcos vino a verme, desesperado. Me abrazó tan fuerte que casi me dolió. No quiero perderte, repetía una y otra vez. Ya he perdido demasiado. Pero sus ojos estaban llenos de miedo. Sabía que en el fondo también entendía que seguir juntos significaba perder a su hermano, a su familia, a su paz. Pasaron días en los que apenas dormíamos, intentando pensar qué hacer. Había amor, sí, pero también caos, dolor y un peso que cada día se hacía más insoportable. Hasta que un día, fue él quien lo dijo, con la voz baja, los ojos rojos y las manos temblando. Quizás deberíamos detenernos. No porque no te quiera, sino porque esto nos está destruyendo a todos. Me quedé muda. No lo culpé, no lo retuve, solo lo miré. Y en esa mirada estaba todo: el amor, la culpa, la impotencia. Nos separamos sin odio, pero con el alma hecha trizas. Cada paso que daba lejos de él me dolía como si me arrancaran algo de dentro. Me prometí olvidarlo, reconstruirme, cerrar esa historia. Pero el corazón no entiende de promesas. Durante semanas me perseguían los recuerdos, los mensajes, los momentos en que todo parecía posible. Y por más que intentaba convencerme de que había hecho lo correcto, cada noche volvía a sentir su ausencia como una herida abierta. Creí que esa sería la última vez que sabría de él, que ambos seguiríamos con nuestras vidas, distantes pero en paz. Pero no fue así. Un mes después, una notificación cambió todo de nuevo. Era un mensaje suyo. Solo decía: no puedo más. Necesito verte. Una última vez. Y esa última vez fue el comienzo de algo que nunca debió ocurrir. Cuando vi su mensaje, mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que iba a romperme el pecho. Habían pasado semanas sin contacto, semanas en las que cada día era una lucha entre la razón y la nostalgia. Sabía que lo mejor era ignorarlo, seguir adelante, dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Pero no pude. La simple idea de volver a verlo me arrastró de nuevo a ese torbellino del que creí haber salido. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla durante minutos, pensando en todas las consecuencias que podría tener una sola decisión. Al final, lo único que escribí fue: ¿dónde y cuándo? Nos vimos al día siguiente, en un parque al que solíamos ir cuando queríamos escapar del mundo. Era una tarde nublada. El cielo tenía ese tono gris que anticipa una tormenta, y el aire olía a tierra húmeda. Cuando lo vi llegar, sentí que el tiempo retrocedía. Había adelgazado un poco, su mirada estaba más cansada, pero seguía teniendo esa calidez que me desarmaba. No dijo nada al principio. Solo me abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, lleno de cosas que no podían decirse con palabras. Y en ese instante supe que no había pasado, que lo nuestro seguía vivo, aunque ambos hubiéramos intentado enterrarlo. Nos sentamos en un banco, sin soltar nuestras manos. Me miró con una mezcla de tristeza y ternura. He intentado olvidarte, dijo, pero no puedo. Me despierto pensando en ti, me duermo con tu voz en mi cabeza. No quiero seguir mintiéndome. Su voz temblaba, y yo no sabía si abrazarlo o huir. No podemos, Marcos, respondí, ya hicimos demasiado daño. Pero él negó con la cabeza, con esa determinación que siempre me hacía rendirme. El daño ya está hecho, pero lo que siento por ti no va a desaparecer porque los demás no lo aprueben. Sus palabras me partieron el alma, porque eran tan ciertas como imposibles. Me quedé en silencio, observando las hojas caer, sintiendo que cualquier respuesta que diera iba a romper algo más. Y entonces ocurrió. Me besó. Fue un beso distinto a todos los anteriores, desesperado, casi doloroso. Como si los dos supiéramos que no teníamos futuro y aún así quisiéramos aferrarnos al último pedazo de lo que fuimos. Cuando se separó, tenía lágrimas en los ojos. No puedo seguir viviendo sin esto, me dijo, pero tampoco puedo destruir a mi hermano. No sé qué hacer. Lo abracé fuerte, como si pudiera protegerlo del mundo, pero en realidad solo quería protegerme de mí misma. Quizás la única forma de salvar algo es alejándonos, le susurré. Si seguimos, esto nos va a consumir. No respondió. Solo me acarició el rostro y asintió, aunque sabía que ninguno de los dos creía de verdad en esas palabras. Esa tarde caminamos juntos por última vez, sin decir mucho más. Cuando me dejó en casa, me besó en la frente y me dijo: «Te voy a amar en silencio, aunque nunca más pueda verte».
Y luego se fue. Lo vi alejarse por la ventana, con el alma partida, sabiendo que probablemente esa era la última imagen que tendría de él. Los días siguientes fueron un infierno emocional. Intenté distraerme, llenar el vacío con cualquier cosa, trabajo, series, salidas con amigas. Pero nada funcionaba. Cada canción, cada rincón, cada olor me recordaba a él. A veces me encontraba escribiendo mensajes que nunca enviaba, borrando su nombre antes de presionar enviar. Me juré 1000 veces que no volvería a caer, pero el amor no desaparece solo porque lo decidas. Unas semanas después, escuché que Daniel había tenido una fuerte discusión con su padre y con Marcos. Al parecer, la situación había llegado al límite. Marcos se había marchado de casa, incapaz de soportar más la presión. No sabía dónde había ido, ni con quién estaba, solo que había desaparecido sin decirle nada a nadie. Me invadió la preocupación. Quise escribirle, pero me detuve. No tenía derecho. Era parte del caos que lo había llevado a eso. Sin embargo, los días pasaban y la ansiedad crecía. Hasta que una noche sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté y al otro lado escuché su voz. «Estoy bien», dijo antes de que pudiera preguntar nada. Me fui unos días para aclarar la cabeza. «No te preocupes». Su tono era tranquilo, pero podía oír el cansancio en sus palabras. «Solo quería que lo supieras». No pude evitar llorar. «Te extraño», le dije entre sollozos. Hubo un silencio largo, y luego susurró. «Yo también, pero esta vez no voy a volver. No puedo seguir destruyendo lo que me queda». Y colgó. Esa llamada marcó el verdadero final. No fue una pelea, ni una decisión racional. Fue la aceptación de que algunas historias, por más intensas y reales que sean, no pueden sostenerse en medio del dolor. Me tomó meses aceptar que lo había perdido. No solo a él, sino a una parte de mí que se había atrevido a amar sin permiso. Pero lo que nunca imaginé fue que, incluso después de todo eso, el destino volvería a cruzar nuestros caminos. Un año más tarde, cuando ya creía haber cerrado todas las heridas, me lo encontré de nuevo. No fue planeado. Fue en un lugar al que ninguno de los dos solía ir. Y solo bastó una mirada para que todo, absolutamente todo, volviera a encenderse dentro de mí. Era una tarde cualquiera, de esas en las que el pasado parece dormido y la rutina te convence de que ya todo quedó atrás. Caminaba por el centro, distraída, cuando lo vi. Fue como un golpe directo al pecho. Estaba allí, a pocos metros, en la fila de una cafetería. El mismo gesto, la misma manera de tocarse el cabello cuando pensaba, pero con algo distinto, una serenidad que antes no tenía. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me quedé quieta, observándolo, sin saber si debía huir o acercarme. Pero cuando levantó la mirada y me vio, el tiempo volvió a detenerse como aquella primera vez en la casa de su familia. Nos quedamos mirándonos unos segundos que parecieron eternos. No había rabia, ni culpa, ni ese torbellino que antes nos envolvía. Solo una calma silenciosa, casi triste. Sonrió, y esa sonrisa bastó para que mis piernas se movieran por sí solas. Me acerqué, temblando, sin saber qué decir. «Hola», fue lo único que logré pronunciar. Él rió suavemente, con esa risa que me había hecho enamorarme una vez. «Hola», respondió. Nos quedamos frente a frente, torpes, conscientes de todo lo que habíamos sido y de todo lo que ya no podíamos ser. Nos sentamos a hablar, sin planearlo. El café se convirtió en una conversación larga, llena de recuerdos y silencios. Me contó que se había mudado a otra ciudad, que había encontrado trabajo en algo que le gustaba, que había estado intentando recomponer su relación con Daniel. «No ha sido fácil», admitió, «pero estamos mejor. Aprendimos a dejar atrás muchas cosas». Cuando mencionó eso, bajé la mirada. Me sentí culpable de nuevo, como si todo el tiempo transcurrido no hubiera borrado la marca de aquella historia. Pero él tomó mi mano y dijo algo que me dejó sin palabras. «No te castigues más. Lo que pasó entre nosotros fue real, y aunque dolió, también me enseñó mucho. Me enseñó a amar sin miedo, aunque fuera imposible». Esas palabras me atravesaron el alma. No supe si llorar o sonreír. Sentí que, por fin, después de tanto tiempo, alguien ponía en voz alta lo que yo también llevaba guardado, que lo nuestro había sido un error. Sí, pero un error hermoso, de esos que te rompen, pero también te transforman. Le conté que había intentado rehacer mi vida, que había conocido a otras personas, pero que nunca nadie me había hecho sentir lo mismo. «A veces pienso que lo nuestro fue como un fuego», le dije, «demasiado intenso para durar,
pero imposible de olvidar. Él asintió, con una expresión de melancolía en los ojos. Hablamos durante horas, hasta que el sol empezó a esconderse detrás de los edificios. No había planes, ni promesas, ni reproches. Solo dos personas que se habían amado en el momento equivocado y que, de algún modo, seguían unidos por un hilo invisible. Antes de despedirnos, me miró y me dijo, tal vez en otra vida podríamos habernos quedado juntos. Pero en esta, creo que lo que nos tocaba era aprender. Yo asentí, conteniendo las lágrimas. Aprendimos, susurré, y aunque dolió, no me arrepiento. Nos abrazamos una última vez. No fue un abrazo desesperado, ni cargado de deseo, sino uno de esos que cierran ciclos. Sentí su corazón latir junto al mío y comprendí que ese sería el verdadero final. No habría más mensajes, ni reencuentros, ni segundas oportunidades. Solo un adiós sincero, sin rencor. Cuando se alejó, supe que, por primera vez, estábamos en paz. Caminé por las calles con una sensación extraña, una mezcla de tristeza y alivio. Miraba a la gente pasar, a las luces encendiéndose, y sentí que el mundo seguía girando, que la vida, a pesar de todo, encontraba la manera de seguir. Pensé en Daniel, en la familia, en todo lo que se rompió, y me prometí que, de ahora en adelante, no volvería a amar desde la culpa, porque entendí que el amor, incluso el prohibido, también puede dejar lecciones valiosas. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela. Era una costumbre que había adoptado desde que todo terminó, una forma simbólica de agradecer lo vivido. Observé la llama y sonreí. Recordé cada momento, cada palabra, cada mirada, y comprendí que amar a Marcos no había sido un error en sí mismo, sino una experiencia que me mostró quién era realmente. Una versión de mí que había amado sin medida, que había caído, llorado y sanado. El fuego se fue consumiendo lentamente, y en ese silencio entendí algo que me liberó, que algunas historias no están hechas para durar, sino para dejar huella. Y aunque la nuestra terminó en ruinas, dentro de mí siempre quedará esa certeza, esa mezcla de dolor y gratitud que solo deja el amor que fue tan real que incluso el tiempo no puede borrarlo. Porque sí, me enamoré del hermano de mi ex, y todo se complicó. Pero también me enamoré de una parte de mí que no sabía que existía, de esa capacidad de sentir sin miedo, de amar aunque doliera. Y tal vez, solo por eso, todo valió la pena.